Buenas tardes. En este video comenzaremos estudiando la continuidad estructural. Para ello, primero hagamos una gran clasificación de los elementos estructurales, una primera gran clasificación, y los dividamos en elementos lineales y elementos superficiales. Los elementos lineales son aquellos que tienen una sección transversal muy pequeña frente a su dimensión longitudinal. Y los elementos superficiales o láminas son aquellos que tienen sus dimensiones en planta muy grandes frente a un espesor más pequeño. En este caso vamos a comenzar estudiando el comportamiento de los elementos tipo barra. Vamos a estudiar en este caso el elemento tipo barra que corresponde al de una viga simplemente apoyada, que tiene una longitud L y una carga puntual P aplicada en el centro de tramo. Cuando nos encontramos frente a esta situación de carga, por ejemplo, cuando tenemos una viga que recibe otra viga. En ese caso vamos a estar diciendo que tenemos una viga con una carga puntual aplicada en el centro del tramo. Para poder estudiar el comportamiento de esta viga, tenemos o es importante definir algunas secciones características o típicas. Nos interesan particularmente definir el plano que contiene a la sección extrema de la viga, que es la sección que coincide con los apoyos. Esas son las secciones que vamos a identificar. Y vamos a asumir que se verifican las hipótesis de Navier-Bernoulli que decían que frente a una solicitación extrema, las secciones pueden girar pero no alaviarse. Quiere decir que permanecerán planas antes y después de la deformación. Entonces volvamos a nuestra viga simplemente apoyada. Al actuar la carga, la viga desciende. Fíjense, al actuar la carga, la viga desciende. El punto o la sección que más desciende es la que coincide con la carga puntual aplicada en el centro del tramo. Y las secciones que coinciden con los apoyos no descienden porque están impedidas de descender debidas a la presencia de los vínculos o a que coinciden con los vínculos externos. Pero las secciones extremas sí pueden girar libremente acompañando la deformada de la viga. No desciende este punto, pero la sección sí gira libremente. La magnitud del giro va a depender de la rigidez de la barra, va a depender de la magnitud de la carga y de la longitud de la viga. En este caso no nos interesa conocer exactamente la magnitud de los descensos ni la magnitud de los giros, sino analizar cualitativamente cómo se deforma nuestra viga. Entonces vayamos a representarlo de manera gráfica. Tenemos la viga, nosotros vamos a representar que los giros en ambos extremos son iguales porque la carga puntual está aplicada en el centro de la viga. Vamos a representar un descenso cualitativo, cualquiera sea, máximo coincidente con la carga, y vamos a trazar una curva uniendo el punto de descenso máximo y los puntos de los apoyos, que esta curva se llama elástica o deformada de nuestra viga. La elástica o deformada es importante de conocer porque la convexidad de esa curva nos indica de qué lado se encuentran las tracciones. En este caso, como podrán ver, se encuentran del lado de abajo. Los giros son iguales y de sentido contrario, por eso indicamos que el valor absoluto de los giros son iguales. ¿Para qué nos interesa saber de qué lado se encuentran las tracciones? Para poder representar el diagrama de momento flector, que por convención sabíamos que se dibuja del lado de las tracciones. La forma del diagrama de momento flector y la forma del diagrama de esfuerzos de corte va a depender del tipo de carga aplicada en la viga. Entonces ya tenemos nuestro esquema estático, la deformada de nuestra viga representada y las solicitaciones que se obtendrán aplicando las ecuaciones de la estática.
saber cómo varían las solicitaciones nos sirven para diseñar secciones variables en hormigón armado. Por ejemplo, en este caso tenemos un edificio que son 2 torres que llegan a planta baja vinculados por 1, 2, 3, 4, 5 tramos intermedios, y esos tramos están apoyados en vigas simplemente apoyadas en las torres externas. Estas vigas, el esquema de carga es el de vigas simplemente apoyadas con 2 cargas puntuales, cuyos diagramas de momento flector y corte son como los que aparecen en pantalla. Conocer esta variación del diagrama de momento flector ayuda a los diseñadores a responder a la misma aumentando la altura de la viga a medida que el diagrama de momento flector también aumenta, y aumentando el ancho de la viga a medida que la solicitación de corte aumenta. Quiere decir que para la flexión yo necesito mayor altura y para resistir al corte yo necesito mayor área, aunque esto no signifique necesariamente mayor altura. En la arquitectura en general nunca nos encontramos con la viga, o en muy pocos casos nos encontramos con la viga simplemente apoyada. En la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con una viga unida monolíticamente a otra, unida monolíticamente a otra, unida monolíticamente a otra, como en este caso. Nosotros vamos a decir que estamos aquí en presencia de una viga continua de 4 tramos, porque a cada una de estas vigas individuales las vamos a llamar como tramos o vanos de mi viga continua. Para ver cuál es el comportamiento o qué es lo que le sucede a la viga continua, empecemos analizando a partir de lo que ya vimos el siguiente ejemplo. Supongamos 2 tramos de viga exactamente iguales. La rigidez de las vigas de las barras son iguales, la longitud de la viga es la misma, solo que una de las vigas tendrá una carga distribuida de mayor magnitud que la otra. La de la izquierda tiene mayor magnitud que la de la derecha. Al actuar las cargas, igual que como lo analizamos antes, la viga va a deformarse, haciendo descender su sección central con su mayor magnitud. Todas las otras secciones van a ir descendiendo, pero a medida que nos vamos acercando al apoyo, ese descenso va a ser menor. Si unimos los puntos de la sección del apoyo con el punto de descenso máximo y el otro apoyo, podemos trazar nuestra curva deformada, donde el descenso de la viga de la izquierda va a ser mucho más grande al de la viga de la derecha, solo porque la de la izquierda tiene una carga de mayor magnitud. Los giros de ambas vigas van a ser hacia adentro, acompañando la deformada de la viga, pero los giros de la viga de la izquierda van a ser mayores a los giros de la viga de la derecha, debido a que los descensos de la viga de la izquierda también son mayores. Pero ¿qué pasa si esta viga estuviera unida monolíticamente o estas 2 vigas estuvieran unidas monolíticamente entre ellas? Al actuar las cargas, las vigas se van a deformar, pero no podemos decir que esta sección extrema se va a abrir para cada lado, porque es una sola sección que coincide con las 2 vigas. Por lo tanto, la sección B va a girar menos, no todo lo que quisiera, hacia el lado de la viga o del tramo que más se deforma o que más desciende. Analicemos esto con más profundidad, porque para analizar la viga continua podemos descomponer los estados de carga, el estado de carga externa con la continuidad como si fuera también una carga externa. Fijémonos, podemos sumar lo que está pasando en la viga
suponiendo que en B no hay continuidad y actúa la carga. Y ahora, ¿qué pasa si a ese estado de carga le sumamos lo que la continuidad le hace a la viga, que es impedir que la sección en B gire libremente? Eso se traduce como un momento aplicado en el apoyo B. Quiere decir que si nosotros sumamos el estado de carga analizando la viga simplemente apoyada y le sumamos lo que la continuidad le hace a la viga, que es impedirle el giro libre de la sección común a las dos vigas, vamos a obtener la deformada de nuestra viga continua, donde los descensos de la viga continua van a resultar menores a los descensos de la viga simplemente apoyada y los giros resultantes van a ser hacia el tramo que más se deforma, pero no van a ser de igual magnitud como eran en la viga simplemente apoyada. ¿Qué pasa? La curvatura también se modifica, o esta línea elástica también se modifica, apareciendo un punto de inflexión próximo a la sección impedida de girar, que es donde la curvatura de mi elástica cambia de sentido, pasando a estar las tracciones que estaban en el tramo a estar en el apoyo. Quiere decir que aparecen tracciones arriba en la zona de los apoyos de las continuidades. Entonces, en nuestra viga continua, los giros resultantes van a ser los siguientes. El giro en A va a ser mayor al giro en C por tratarse de un tramo de viga que tiene mayor carga. El giro en B va a ser hacia la izquierda, acompañando la deformada del tramo que más se deforma o que más desciende. Y van a aparecer puntos de inflexión en los tramos próximos al apoyo B, que es la sección impedida de girar libremente, cambiando la curvatura de la deformada y pasando las tracciones de estar en los tramos a estar en el apoyo continuo. Sabiendo de qué lado están las tracciones, podemos trazar nuestro diagrama de momento flector. Trazamos un valor cualitativo, no interesa la magnitud, un valor cualquiera del lado de las tracciones, o sea, hacia arriba. Unimos el punto de momento máximo en B con el punto en A igual a un momento cero, con una línea auxiliar que se conoce como línea de cierre. Lo mismo hacemos para el tramo BC y luego podemos colgar o trazar nuestro diagrama parabólico, porque la carga es una carga distribuida que va a tener una magnitud en el tramo menor al momento que teníamos isostático o el momento de la viga simplemente apoyado, que era Q por L cuadrado sobre 8. La medida del momento isostático se toma gráficamente desde la línea de cierre, pero para el dimensionado de esta viga nosotros vamos a tener un momento menor al de la viga simplemente apoyada, como pueden ver en el esquema. Torroja nos dice que toda estructura debe cumplir con el conjunto de condiciones para asegurar el mantenimiento estático de las formas a lo largo del tiempo, porque no basta que su resistencia aleje el peligro de la rotura, es necesario también que la construcción sea estable e inmóvil, o lo que nosotros estamos diciendo, indeformable. Una obra puede caerse o volcar sin romperse. Reboredo dice, es mucho más preciso en la definición de qué es una estructura. Es el sistema que limita los movimientos del objeto al que sirve. Si nosotros no podemos controlar deformaciones, no estamos haciendo estructuras. Estos movimientos pueden ser globales, desplazamientos, o locales, deformaciones. En este caso estamos estudiando las deformaciones o desplazamientos o movimientos locales. La limitación de los movimientos origina fuerzas o esfuerzos y las piezas que componen el sistema estructural deben resistirlos. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de una vivienda
donde evidentemente la estructura no está cumpliendo con su rol fundamental, que es de evitar las deformaciones. Como podrán ver, se ve claramente el cambio de curvatura en el apoyo central. Y se ve que la viga tiene grandes descensos en el centro del tramo. Las ventajas de la continuidad estructural son: fíjense, en este caso tenemos un edificio con elementos independientes o simplemente apoyados. Si uno tiene una falla en un elemento, puede producir el colapso de la estructura, ya que no hay posibilidad de que estas solicitaciones se redistribuyan al resto de la estructura. No podemos hablar de sistemas estructurales. En cambio, si nosotros trabajamos con estructuras continuas o unidas monolíticamente, como es el caso del hormigón armado, si existe una falla en alguna sección, es posible que la estructura redistribuya las solicitaciones en el resto de los elementos que componen la estructura, constituyendo un sistema estructural. Entonces, las ventajas son menores deformaciones, se pueden redistribuir las solicitaciones, hay una mayor eficiencia seccional, ya que no tenemos las máximas solicitaciones en una sola sección como era en la viga simplemente apoyada, sino que podemos disminuir estas solicitaciones y tener tracciones abajo en los tramos y tracciones arriba en los apoyos. Por lo tanto, eso se traduce en una mayor eficiencia seccional y una mayor seguridad al poder redistribuir las solicitaciones. En este esquema nosotros podemos ver un poco esto, ¿no? Que hay una mayor seguridad porque podemos de alguna manera plantear mecanismos alternativos frente a cualquier situación que se nos presente. Si volvemos a la imagen del principio, entonces ahora estamos en condiciones de decir que no era una viga simplemente apoyada con una carga puntual P en el tramo, sino que era una viga continua de 3 tramos con cargas puntuales aplicadas en cada uno de los centros de los tramos.